El tren se detuvo bruscamente en el andén cubierto de nieve de Gley, Colorado, y Hannah Osworth bajó al brutal viento de febrero de 1882 con nada más que una bolsa de viaje gastada y una carta que prometía matrimonio con un hombre al que nunca había conocido. El frío le atravesó inmediatamente el abrigo de lana raído, haciéndola jadear mientras el aire helado le llenaba los pulmones. Había viajado desde Filadelfia, dejando atrás una ciudad que ya no le ofrecía nada después de que las deudas de su padre lo consumieran todo y su único hermano muriera en un accidente en la fábrica. El anuncio en el periódico le había parecido una providencia divina en ese momento. Un ganadero llamado Gerald Morton buscaba una esposa respetable que le ayudara a llevar su granja. Sus cartas habían sido formales pero amables, prometiéndole seguridad y un nuevo comienzo en los territorios del oeste. Ahora, sola en ese andén desolado mientras el tren se alejaba con un silbido triste, Hannah se preguntaba si había cometido un error catastrófico. Miró a las pocas personas que había dispersas por la pequeña estación, buscando a alguien que pudiera estar esperándola. Gerald le había escrito que la recogería sin falta, que buscara a un hombre alto, de pelo oscuro y sombrero marrón. Pero el andén estaba casi vacío ahora. Solo unos pocos lugareños se apresuraban hacia el calor de la estación y un trabajador del ferrocarril empujaba barriles hacia un vagón. Nadie se le acercó. Nadie siquiera miró en su dirección. Hannah apretó su bolso con más fuerza y se acercó al edificio de la estación, tratando de protegerse del viento. La temperatura debía estar muy por debajo de cero, y el sol de la tarde no proporcionaba calor alguno, ya que colgaba débilmente en el cielo gris. No estaba preparada para este frío. Filadelfia tenía inviernos, sin duda, pero nada como el viento salvaje de Colorado, que parecía encontrar cada hueco en su ropa y congelarla hasta los huesos. Los minutos se convirtieron en una hora. Tenía los pies entumecidos dentro de sus finas botas de cuero, a pesar de sus intentos por recuperar la sensibilidad en ellos. Le dolían los dedos incluso dentro de los guantes. Vio partir un vagón tras otro, vio cómo la plataforma se vaciaba por completo hasta que se quedó completamente sola. El agente de la estación había entrado y cerrado la ventanilla de venta de billetes. Algunos copos de nieve comenzaron a caer del cielo gris. Hannah luchó contra el pánico que le subía por el pecho. Quizás Gerald se había retrasado. Quizás había habido algún problema con su ganado o en el rancho. Intentó recordar a qué distancia estaba su propiedad de la ciudad, pero sus cartas habían sido vagas en cuanto a esos detalles. 100 millas, 10, 20. Con este frío, cualquier distancia podía ser como la luna. Consideró la posibilidad de entrar en la estación para esperar, pero el orgullo la mantuvo clavada en el sitio. Había recorrido todo ese camino, había quemado todos los puentes detrás de ella. Esperaría como había prometido. No tenía ningún otro sitio a donde ir. La realidad de ese pensamiento le oprimía la garganta. Si Gerald no venía, solo tenía $4,30 y 30 centavos a su nombre. Sin amigos, sin familia y sin perspectivas en esta dura ciudad fronteriza. Pasaron otros 30 minutos. La nieve comenzó a caer con más intensidad. A Hannah le castañeteaban los dientes sin control y todo su cuerpo temblaba de frío. Sentía los labios agrietados y la cara le ardía por el viento. Ya no sentía los dedos de los pies. La calle frente a la estación estaba casi vacía. La mayoría de las personas sensatas habían buscado refugio del empeoramiento del tiempo. Empezaba a pensar que podría morir congelada allí mismo, en el andén. Era solo otra mujer tonta del este que se había aventurado al oeste sin estar preparada cuando oyó el sonido de unas botas sobre las tablas de madera detrás de ella. «Señorita, no puede quedarse aquí fuera con este frío». La voz era grave y áspera, con un tono de preocupación. Hannah se giró con rigidez, con el cuerpo reacio a moverse, y se encontró mirando a un hombre que parecía haberse materializado de la propia nieve que se arremolinaba. Era alto y de hombros anchos. Llevaba un pesado abrigo de piel de oveja y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Por lo que podía ver de sus rasgos, tenía una mandíbula fuerte y oscura con barba incipiente y unos ojos de un tono inusual de gris verdoso, como la salvia a la luz de la mañana.
Estoy esperando a alguien, logró decir Hannah entre dientes. Su voz sonaba débil y desesperada incluso para sus propios oídos. El hombre se acercó, con expresión cada vez más sombría, al ver su ropa inadecuada y el temblor que sacudía todo su cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El tren llegó a la 1:30. Intentó parecer tranquila, pero otro violento escalofrío la recorrió. Él miró su reloj de bolsillo y apretó la mandíbula. Eso fue hace casi 2 horas. Te vas a congelar o algo peor. ¿A quién esperas? A un caballero llamado Gerald Morton. Voy a ser su esposa. Las palabras sonaron extrañas en sus labios helados. Se suponía que debía venir a recogerme a la estación. Algo brilló en el rostro del vaquero, una emoción que Hannah no pudo descifrar en su estado mental cada vez más confuso. Se quedó callado por un momento y luego dijo en voz baja, «Conozco a Gerald Morton». La esperanza se encendió en su pecho. ¿Puede decirme dónde encontrarlo? Quizás haya habido alguna confusión sobre el día. El hombre se quitó el sombrero, dejando al descubierto un cabello castaño rojizo oscuro que se rizaba ligeramente en su cuello. Su expresión era preocupada. Señorita, lamento ser yo quien le dé esta noticia, pero Gerald Morton murió hace 4 días. Su caballo lo tiró al cruzar un arroyo helado y se rompió el cuello. Lo enterramos ayer. El mundo pareció inclinarse hacia un lado. Hannah escuchó las palabras, las entendió individualmente, pero no pudo darles sentido en conjunto. Muerto. Gerald Morton estaba muerto. El hombre con el que había cruzado el país para casarse, el hombre que representaba su única esperanza de futuro, estaba muerto y enterrado. Ya veo. Su voz sonó muy lejana. Ya veo. Gracias por informarme. Intentó pensar qué hacer a continuación. Debería entrar en la estación. Debería preguntar por los trenes de vuelta a Filadelfia. Pero Filadelfia era imposible. No tenía dinero para el billete. De todos modos, allí no tenía ningún hogar que la esperara. El casero la había desalojado de su pequeña habitación el día antes de partir, y ella había vendido los pocos muebles que poseía para pagar el billete de tren hacia el oeste. «Señorita, ¿se encuentra bien?» La voz del vaquero parecía resonar de forma extraña. Sí, claro, pero no se encontraba bien. Nada estaba bien. El andén se inclinó de nuevo y ella se tambaleó, con la visión oscureciéndose por los bordes. Unas manos fuertes la sujetaron antes de que cayera. El vaquero la levantó en brazos como si no pesara nada. «Está medio muerta de frío», dijo él, con la voz ronca por una emoción que ella no supo identificar. «Tenemos que calentarla inmediatamente». Hannah sabía que debía protestar. No era apropiado que un desconocido la llevara en brazos, pero ella tenía mucho frío y el pecho de él estaba tan caliente, incluso a través de su grueso abrigo, y ella estaba tan cansada. Dejó que su cabeza descansara sobre el hombro de él y cerró los ojos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras se dirigía hacia la calle. «Hannah Osworth». «Yo soy Thomas Keller. Tengo un rancho a unos 13 kilómetros al norte de la ciudad». La abrazó con más fuerza. «Escúchame, Hannah, vas a estar bien, te lo prometo. Nunca volverás a estar sola». Esas palabras, viniendo de un desconocido, deberían haberla asustado, pero en cambio la envolvieron como una cálida manta. Consiguió abrir los ojos lo suficiente como para ver su rostro, decidido mientras la llevaba a través de la nieve. Tenía ojos amables, pensó ella. Ojos preocupados. «No tengo ningún sitio a donde ir», susurró. «Sí que lo tienes. Vas a venir a casa conmigo». Hannah sabía que eso era muy irregular. Sabía que irse a casa con un desconocido era peligroso e impropio. Pero la alternativa era morir congelada en el andén o ponerse a merced de un pueblo que no la conocía. Al menos Thomas Keller tenía unos brazos cálidos y le había hecho una promesa. Al menos no la había dejado sola en la nieve. «Habrá rumores», logró decir. «Que hablen. Primero te mantendremos con vida, luego nos preocuparemos por lo que es apropiado». La llevó hasta un caballo atado fuera de una tienda, un robusto bayo que pateaba nerviosamente al acercarse. Thomas la subió a la silla con la misma facilidad con la que lo haría con una niña, y luego se montó detrás de ella. Los envolvió a ambos con su abrigo, la apretó contra su pecho y espoleó al caballo para que trotara rápidamente. El trayecto fue con una mezcla confusa de frío, nieve
y el calor del hombre que tenía detrás. Hannah entraba y salía del estado de conciencia, consciente principalmente del latido constante del corazón de Thomas contra su espalda y del firme brazo que la rodeaba por la cintura, sujetándola con seguridad. De vez en cuando le hablaba, con la voz vibrando a través de su pecho, pidiéndole que se mantuviera despierta y diciéndole que ya casi habían llegado. Cuando finalmente llegaron al rancho, ya había caído la noche y la nieve caía en densas cortinas. Thomas desmontó y la ayudó a bajar, luego la llevó directamente a la casa. Era una estructura sencilla pero sólida. Una sola habitación grande con una zona de cocina en un extremo y una chimenea de piedra en el otro. Una escalera conducía a lo que debía ser un altillo para dormir. Todo estaba ordenado y limpio, aunque escasamente amueblado. Thomas la tumbó sobre una alfombra trenzada delante de la chimenea y se puso inmediatamente a avivar el fuego. En cuestión de minutos, las llamas crepitaban alegremente, empezando a ahuyentar el frío. Llenó una tetera y la colgó sobre el fuego. Luego volvió a centrar su atención en Hannah. «Tengo que quitarte esa ropa mojada», dijo con naturalidad. «Tienes la falda empapada por la nieve». El cerebro helado de Hannah se esforzó por procesar la información. Eso no sería apropiado. Tampoco lo es morir de frío. Su tono era amable pero firme. «Seré un perfecto caballero. Te lo juro, pero tienes que quitarte estas prendas mojadas». Demasiado fría y agotada para discutir, Hannah dejó que él la ayudara a quitarse el abrigo y desatar las botas. Tenía los dedos demasiado entumecidos para desabrochar los botones de su vestido. Thomas acabó teniendo que hacerlo él mismo, con sus grandes manos callosas, sorprendentemente torpes con los pequeños cierres. Mantuvo la mirada cuidadosamente apartada mientras trabajaba, con la mandíbula apretada por la concentración. La dejó en camisón y pedicot, y la envolvió en lo que parecían ser todas las mantas que poseía. Luego la hizo sentarse en una silla cerca del fuego y se arrodilló para examinarle los pies y las manos. «Mueva los dedos de los pies», le ordenó. Hannah lo intentó. Al cabo de un momento, empezó a sentir un hormigueo en los pies. Era doloroso, pero bienvenido. Al menos podía volver a sentirlos. Thomas le frotó los pies suavemente entre sus manos, calentándolos con cuidado. El mismo doloroso hormigueo comenzó en sus dedos. «Tienes suerte», le dijo. «No tienes congelación, solo mucho frío. Una hora más ahí fuera y habría sido otra historia». Le hizo beber té caliente con miel y algo más fuerte que le quemaba al tragarlo, pero le calentaba el pecho. Luego preparó una comida sencilla de estofado de ternera que había estado cocinándose a fuego lento en la parte trasera de la cocina. Claramente, su propia cena. Hannah comió mecánicamente, sin apenas saborear la comida, con la mente aún tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Thomas se sentó frente a ella en la tosca mesa de madera, sin tocar su propia comida, observándola con esos ojos grises verdosos y firmes. Finalmente, cuando ella terminó de comer, él habló. «Cuéntame lo que pasó. ¿Cómo llegaste a ser la novia por encargo de Gerald Morton?» Así que Hannah le contó la muerte de su padre por las deudas, el accidente de su hermano en la fábrica textil, que no tenía más familia ni medios de subsistencia, el anuncio y las cartas de Gerald y la promesa de una nueva vida en Colorado. «Sé que fue una tontería», concluyó, «aceptar casarme con un completo desconocido, pero realmente no tenía otra opción». Thomas negó con la cabeza. «No fue una tontería, fue valiente. Las mujeres vienen al oeste así todo el tiempo, buscando un nuevo comienzo. No podía saber lo que iba a pasar. ¿Cómo era él?» «Gerald Morton», Thomas consideró la pregunta. «No lo conocía bien, era bastante reservado. Su rancho limitaba con el mío por el este. Parecía un hombre bastante decente, aunque había rumores de que bebía demasiado. Lo veía de vez en cuando en la ciudad». Hizo una pausa y luego añadió con cautela. «No hablaré mal de los muertos, pero diré esto. No creo que te hubiera hecho feliz». Era duro y amargado. Había perdido a su primera esposa en Calera 5 años atrás y nunca se recuperó. Hannah asimiló esta información con entumecimiento. Había cruzado el país para casarse con un borracho amargado. Quizás su muerte había sido una bendición disfrazada,
aunque se sentía culpable por pensarlo. ¿Qué voy a hacer ahora? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo, y su voz se quebró en la última palabra. Thomas se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. Su palma era cálida y áspera, con callos. Esta noche dormirás y entrarás en calor. Mañana pensaremos en el resto. No puedo abusar de tu hospitalidad. No está bien. No estás abusando. Yo te invité aquí. Sus ojos se clavaron en los de ella. Hannah, lo que dije en la estación lo dije en serio. Nunca volverás a estar sola. No hago promesas a la ligera. Había algo en su voz que le hizo sentir un nudo en la garganta. Este desconocido tenía más bondad en los ojos que cualquier otra persona que hubiera conocido en años. ¿Por qué me está ayudando? Thomas se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, hace 5 años perdí a alguien, a mi prometida, Rebecca. Un invierno contrajo neumonía y murió en una semana. Sé lo que es estar solo. No se lo deseo a nadie. Siento tu pérdida. Él asintió con la cabeza. Fue hace mucho tiempo, pero me enseñó que la vida es frágil e incierta. Cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien, lo haces, sin preguntas. Esa noche, Thomas insistió en que Hannah durmiera en la cama del altillo mientras él dormía abajo, junto al fuego. Ella estaba demasiado agotada para discutir. Subió las estrechas escaleras envuelta en mantas y encontró una cama cómoda con un grueso edredón. A través del suelo podía oír a Thomas moviéndose abajo, apagando el fuego y acomodándose para pasar la noche. Mientras se quedaba dormida en ese lugar extraño, con un hombre extraño durmiendo abajo, Hannah se encontró pensando que tal vez no todo estaba perdido después de todo. Tal vez aún había esperanza en esa tierra inhóspita. Quizás la promesa de Thomas Keller no había sido solo palabras vacías. Durmió profundamente y sin sueños por primera vez en meses. La mañana llegó con la pálida luz del sol entrando por la ventana del desván. La tormenta había pasado, dejando todo fuera cubierto por una capa de nieve fresca. Hannah permaneció inmóvil durante un momento, momentáneamente desorientada, antes de que los acontecimientos del día anterior volvieran a su mente. Se incorporó lentamente, aliviada al descubrir que su cuerpo ya no estaba dolorido por el frío. Se sentía rígida y cansada, pero caliente y viva. Su vestido había sido colocado sobre una silla cerca de la barandilla del loft y ahora estaba seco gracias al calor del fuego de abajo. Alguien, presumiblemente Thomas, debía de haberlo subido mientras ella dormía. Se vistió rápidamente, peinándose con los dedos su largo cabello castaño y recogiéndoselo lo mejor que pudo sin espejo. Cuando bajó por la escalera de mano, encontró a Thomas en la cocina preparando el desayuno. Él se volvió al oír sus pasos y le dedicó una pequeña sonrisa. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor, gracias. No sé cómo agradecerte tu amabilidad. No hace falta que me des las gracias, señaló la mesa. Siéntate, el desayuno está casi listo. Comieron huevos y gruesas rebanadas de pan tostado al fuego, acompañados de café fuerte. Era una comida sencilla, pero deliciosa, y Hannah se sorprendió de su propio apetito. Mientras comían, Thomas le explicó su situación. Tengo 200 acres aquí, aproximadamente la mitad son pastos para el ganado. Tengo unas 50 cabezas, que vendo en Denver cada otoño. Es suficiente para vivir bien para una persona. Tengo 2 caballos, algunas gallinas y una vaca lechera. La casa es pequeña, pero está en buen estado. Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos. Construí este lugar yo mismo hace 5 años, después de la muerte de Rebecca. Pensé que encontraría otra esposa, con el tiempo, y tendría una familia, pero nunca llegué a hacerlo. El trabajo me mantenía ocupado y supongo que no estaba preparado. Hannah escuchó, tratando de entender a dónde quería llegar. Thomas dejó la taza de café y la miró directamente. Esto es lo que estoy pensando. Tú viniste al oeste buscando un marido y un hogar. Yo tengo un hogar y me vendría bien una esposa. No por razones románticas, añadió rápidamente. Me refiero a un acuerdo práctico, un matrimonio de conveniencia, por así decirlo. Tú tendrías seguridad y un lugar donde vivir. Yo tendría ayuda para llevar el rancho y alguien con quien compartir el trabajo. Podríamos empezar como socios y ver cómo van las cosas a partir de ahí.
Hannah lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Me estás proponiendo matrimonio. Solo nos conocimos ayer. Sé que suena descabellado. Thomas se pasó la mano por el pelo, levantándolo en rizos rebeldes. Pero piénsalo de forma práctica. No tienes dinero ni ningún sitio a donde ir. Si te quedas aquí, sin ser mi esposa, el pueblo destrozará tu reputación en una semana. Como mi esposa, serías respetable, estarías protegida, pero no sabes nada de mí. Podría ser una persona horrible. Una pizca de diversión se reflejó en sus ojos. ¿Podría serlo? No. Pero tú no lo sabes. Sé que eres lo suficientemente honesta como para señalar que no te conozco. Sé que eres lo suficientemente valiente como para viajar sola por medio país en busca de una vida mejor. Sé que ayer no te quejaste ni una sola vez, aunque tenías todo el derecho a hacerlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy buen juez del carácter, Hannah. Veo lo suficiente como para saber que eres una persona decente. El resto lo iremos descubriendo sobre la marcha. La mente de Hannah daba vueltas. Ayer por la mañana estaba en un tren preparándose para conocer a un desconocido y casarse con él. Ahora, otro desconocido le estaba proponiendo matrimonio en unas circunstancias completamente diferentes. Debería haberle parecido mal, pero por alguna razón no fue así. Thomas le ofrecía exactamente lo que había ido a buscar al oeste: seguridad, un hogar, un propósito. Y, a diferencia de Gerald Morton, a quien nunca había conocido y que, según todos los indicios, era un hombre amargado, al menos había pasado una velada con Thomas y había visto su amabilidad y su fuerza constante. ¿Qué esperas de mí?, preguntó con cautela. Como tu esposa. Thomas la miró fijamente. Ayudar con la casa y la cocina, las gallinas y el jardín en verano, tal vez ayudar con el ganado cuando sea necesario, compañía por las noches, respeto y honestidad. Hizo una pausa. No esperaría que compartieras mi cama a menos que tú quisieras. Empezaríamos como compañeros, como dije, amigos, con suerte. Cualquier cosa más allá de eso tendría que desarrollarse de forma natural. Y si no es así, si nunca sentimos eso el uno por el otro, entonces tendríamos una relación de pareja y una amistad, que es más de lo que tienen muchas parejas casadas. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Hannah le dio vueltas a la idea. ¿Qué alternativas tenía? Podía intentar encontrar trabajo en Glay, pero los empleos para mujeres eran escasos y mal remunerados. Podía intentar volver al este, pero ¿para qué? Allí no tenía nada que la esperara. O podía aceptar la oferta de Thomas y tener al menos seguridad y la oportunidad de construir algo real. Soy muy trabajadora, se oyó decir. Sé cocinar, limpiar y coser. Sé un poco de jardinería, aunque nunca he criado gallinas ni trabajado con ganado. Te enseñaré lo que necesitas saber. No tengo dote, ni dinero, solo lo que hay en mi bolsa de viaje. No necesito tu dinero. Necesito un compañero. Lo miró. Este hombre que había aparecido de la nada en medio de una tormenta de nieve y le había hecho una promesa, que la había llevado a un lugar cálido y seguro sin pedir nada a cambio, que ahora le ofrecía un futuro cuando ella pensaba que todos los futuros se le habían cerrado. De acuerdo, dijo en voz baja. Sí, me casaré contigo. Algo cambió en la expresión de Thomas, un sutil ablandamiento alrededor de sus ojos. ¿Estás segura? Yo estoy seguro. Tan seguro como puedo estarlo ahora mismo. Él asintió lentamente y luego extendió la mano sobre la mesa. Entonces tenemos un acuerdo. Compañeros, Hannah puso su mano en la de él y se la estrecharon, sellando el trato. Su apretón era cálido y firme, y ella sintió un extraño cosquilleo en el pecho que atribuyó a los nervios y al alivio. Esta mañana iré a la ciudad y hablaré con el reverendo Patterson, dijo Thomas. Si está de acuerdo, podemos casarnos esta tarde. Cuanto antes lo hagamos oficial, mejor, antes de que empiecen a correr rumores. ¿Tan rápido? ¿Hay alguna razón para esperar? Hannah no se le ocurría ninguna. Ya vivía bajo su techo. Cada hora que pasaba hacía la situación más escandalosa. No, supongo que no. Bien. Thomas se levantó y comenzó a recoger los platos del desayuno. Probablemente deberías revisar tus cosas y ver qué necesitas. Te daré dinero para comprar lo necesario cuando vayamos al pueblo.
Sin duda necesitarás ropa más abrigada, un abrigo de invierno adecuado y botas. No puedo permitir que gastes tu dinero en mí antes de que nos casemos. Se volvió y le dirigió una mirada casi divertida. Hannah, en unas horas estaremos casados. Mi dinero será tu dinero. Acostúmbrate. Ella sintió que se sonrojaba ligeramente, pero asintió con la cabeza. Le costaría acostumbrarse a la idea de que ya no estaba completamente sola, de que alguien estaba dispuesto a compartir sus recursos con ella para cuidar de su bienestar. Thomas ensilló su caballo y se dirigió al pueblo, dejando a Hannah sola en la casa del rancho. Ella aprovechó el tiempo para explorar a fondo su nuevo hogar. La sala principal medía unos 6 metros por 9 y tenía la cocina en un extremo, con una buena estufa de hierro, un fregadero con bomba y estantes llenos de platos y provisiones. El resto de la sala tenía una chimenea, 2 sillas, una mesa, una cómoda y una pequeña estantería con una docena de libros muy usados. Todo estaba limpio y ordenado, claramente el dominio de un hombre que se enorgullecía de su espacio. En el altillo había una cama, una cómoda y un pequeño armario. Una única ventana daba al paisaje nevado. Todo era sencillo y práctico, sin ningún toque femenino ni decoraciones, pero era sólido y estaba bien construido. Hannah se encontró imaginando cómo quedaría con cortinas en las ventanas, tal vez una alfombra trenzada, algunas de sus propias pertenencias esparcidas por ahí para que pareciera habitada. Deshizo su bolsa de viaje y extendió sus escasas pertenencias sobre la cama. 2 mudas de ropa, tan gastadas e inadecuadas como la que llevaba puesta. Ropa interior, un cepillo para el pelo y unos cuantos alfileres. Una pequeña Biblia que le había dado su madre antes de morir. Una fotografía en tinta de su familia tomada años atrás, cuando todos aún vivían y habían sido felices por un breve periodo de tiempo. Eso era todo lo que poseía en el mundo. Debería haber sido deprimente, pero en cambio Hannah sintió una extraña sensación de posibilidad. Estaba empezando de cero. Podía construir una nueva vida aquí, convertirse en una nueva versión de sí misma. La chica que había sido en Filadelfia, abatida por la pobreza y el dolor, podía quedarse en el pasado. Aquí podía ser alguien más fuerte. Thomas regresó alrededor del mediodía con la noticia de que el reverendo Patterson había aceptado celebrar la ceremonia a las 3:00 de la tarde. También se había detenido en el Mercantile y había corrido la voz de que la prometida de Gerald Morton había llegado sin saber de su muerte y que Thomas la casaría él mismo para evitar que se quedara desamparada. Aún así daría que hablar, pero al menos así había una explicación que preservaba cierta decencia. Comieron rápidamente. Luego Thomas enganchó su caballo a una pequeña carreta que tenía en el granero. Hannah se subió a su lado y partieron hacia la ciudad. Las ruedas de la carreta crujían sobre la carretera cubierta de nieve. Gley era una ciudad pequeña, solo un conjunto de edificios agrupados alrededor de una calle principal. Allí estaba la estación de tren donde Hannah había esperado ayer, una tienda general, un hotel, un salón, una iglesia, una herrería y un puñado de otros negocios. La gente se detenía a mirar mientras Thomas conducía el carro por la calle principal, y Hannah sentía el peso de sus miradas curiosas. Primero se detuvieron en la tienda, donde Thomas la presentó al propietario, el señor Jameson, un hombre calvo con ojos penetrantes y una sonrisa cálida. «Mi futura esposa», dijo Thomas simplemente, con la mano apoyada ligeramente en la espalda de Hannah. «Necesita ropa más abrigada». Durante la siguiente hora, Hannah se probó abrigos y botas mientras Thomas hablaba con el señor Jameson sobre otros suministros. Ella se sentía culpable por el gasto, pero Thomas le quitó importancia a sus preocupaciones. «Te ganarás el sustento», le dijo, «y no podrás hacerlo si te mueres de frío». Al final, se llevó un abrigo grueso de lana con forro de franela, botas con forro de piel, 2 vestidos nuevos de cálico resistente, medias gruesas y otras cosas necesarias. Thomas pagó sin pestañear y luego añadió tela para que ella cosiera más ropa, agujas e hilo, y varios otros artículos que Hannah ni siquiera había pensado en pedir. A las 3:10, caminaron hasta la pequeña iglesia blanca al final de la calle principal. El reverendo Patterson los recibió en la puerta. Era un hombre de mediana edad,
con ojos amables y cabello canoso. El señor Jameson y su esposa los acompañaron, actuando como testigos. La ceremonia fue breve y sencilla. Hannah se colocó junto a Thomas frente al sencillo altar de madera y repitió los votos que los unían. La voz de Thomas era firme cuando prometió amarla, honrarla y apreciarla. Cuando le tocó el turno a Hannah, descubrió que su voz era más fuerte de lo que esperaba. Sus palabras eran sinceras. Se dio cuenta de que quizá aún no amaba a Thomas, pero ya lo respetaba y estaba decidida a hacer que este extraño acuerdo funcionara. Cuando el reverendo Patterson los declaró marido y mujer, Thomas se volvió hacia ella con una expresión ligeramente insegura. Hannah sabía que se esperaba un beso, pero ni siquiera lo habían hablado. Ella le hizo un pequeño gesto con la cabeza y él se inclinó y le besó suavemente en los labios, brevemente. Era su primer beso y, aunque no era digno de una poesía romántica, fue cálido y no desagradable. Firmaron el certificado de matrimonio. La señora Patterson sacó un pequeño pastel que había horneado para la ocasión y entonces todo terminó. Hannah Osworth era ahora Hannah Keller, esposa de un ranchero de Colorado, casada con un hombre al que conocía desde hacía menos de un día. El sol se ponía mientras regresaban al rancho, pintando el paisaje nevado con tonos dorados y rosados. Hannah se sentó cerca de Thomas en el asiento del carro, en parte para calentarse y en parte porque le parecía lo correcto ahora que estaban casados. Él conducía con tranquila confianza, con una mano en el volante y señalando de vez en cuando algunos puntos de referencia. Ese grupo de árboles marca la esquina noroeste de mi propiedad. Ahora nuestra propiedad, supongo. El arroyo pasa por allí, aunque ahora está casi helado. En verano se pesca muy bien. ¿Y ves esa cresta? Ahí es donde se refugia el ganado cuando hace mal tiempo. Hannah escuchaba, tratando de absorber toda la información, tratando de comprender este nuevo mundo en el que había entrado. Todo le parecía surrealista, como si estuviera viviendo un sueño. Hace 2 días estaba en Filadelfia preparándose para subir a un tren. Ayer casi se muere de frío en un andén. Hoy era una mujer casada que atravesaba la naturaleza salvaje de Colorado en dirección a su nuevo hogar. Cuando llegaron al rancho, Thomas la ayudó a bajar del carro y llevó los paquetes de provisiones al interior. Encendió el fuego mientras Hannah guardaba las compras, buscando un lugar para su ropa nueva en el desván y para las telas y los utensilios de costura en un cajón. Prepararon la cena juntos, en un silencio cómplice entre ellos. Thomas frió patatas y cebollas, mientras Hannah hacía galletas con la harina fresca que habían comprado. Era algo doméstico y cotidiano, pero le parecía trascendental. Esta era ahora su vida. Este hombre, esta casa, esta tierra. Después de cenar, se sentaron junto al fuego. Thomas sacó un trozo de cuero y algunas herramientas y se puso a reparar una brida, mientras Hannah se ocupaba de algunos remiendos que había encontrado en la cómoda. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló, solo se sentaron a la cálida luz del fuego, haciendo sus respectivas tareas. Finalmente, Thomas rompió el silencio. Debes saber algo sobre mí. No soy muy hablador. Paso mucho tiempo solo y me he acostumbrado al silencio. Pero eso no significa que no agradezca tu compañía o tu conversación. Si quieres hablar, te escucho. Hannah levantó la vista de su costura. Para ser sincera, yo tampoco soy muy habladora. Mi padre era un hombre callado y supongo que lo aprendí de él. Thomas asintió con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Entonces todo irá bien. Podemos estar juntos en silencio. Pero entonces se detuvo y su expresión se volvió más seria. Hay algo más que quiero decirte sobre nosotros, sobre este matrimonio. Dejó la costura y se volvió hacia ella. Sé que acordamos que esto sería un acuerdo práctico, pero quiero que sepas que me tomo el matrimonio muy en serio. Las promesas que he hecho hoy las he dicho en serio. Los honraré y te honraré a ti. Ahora eres mi esposa, y eso significa algo para mí. Hannah sintió como una calidez se extendía por su pecho. También significa algo para mí. Haré todo lo posible por ser una buena esposa para ti, Tomás. Te lo prometo, ya lo eres. Lo dijo con sencillez, como si fuera un hecho establecido. No has sido más que valiente y amable durante toda esta loca situación.
La mayoría de las mujeres se habrían derrumbado a estas alturas. He tenido práctica con situaciones difíciles. Supongo que sí. La estudió por un momento. Cuéntame algo sobre ti. Algo que no tenga que ver con las dificultades o la supervivencia. Algo que te haga feliz. Hannah lo pensó. Hacía mucho tiempo que no pensaba en lo que la hacía feliz. Me gusta leer, dijo finalmente. Los libros eran mi vía de escape cuando era más joven. Me perdía en las historias y me olvidaba de todo lo demás durante un rato. El rostro de Thomas se iluminó. Aquí hay libros, no muchos, pero algunos. Coge el que quieras y, cuando vaya a Denver en primavera, puedo comprar más si me dices cuáles quieres. ¿En serio? ¿Harías eso? Por supuesto. ¿En qué otra cosa iba a gastar el dinero? Señaló con un gesto la sencilla habitación. Tengo todo lo que necesito para el rancho. Prefiero invertir en cosas que hagan felices a las personas que me importan. La naturalidad con la que la incluyó en esa categoría, las personas que le importaban, hizo que a Hannah se le hiciera un nudo en la garganta. Bajó la cabeza sobre su labor de costura para ocultar la repentina emoción en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por su felicidad? Su padre la había querido, pero estaba demasiado destrozado por la muerte de su madre y sus propios fracasos como para pensar en la felicidad de nadie. Su hermano lo había intentado, pero era demasiado joven y tenía demasiados problemas propios. Gracias, logró decir. Eso significa mucho para mí. Esa noche, cuando llegó la hora de acostarse, Thomas preparó un jergón junto al fuego sin que se lo pidieran. Hannah subió sola al altillo, y mientras yacía en la oscuridad, pensó en el extraño giro que había dado su vida. Estaba casada, tenía un hogar, tenía un marido que parecía genuinamente amable y que no le había pedido nada más que compañerismo y honestidad. Quizás no era la historia de amor romántica con la que soñaban las chicas, pero era real y sólida. Y después de tantas pérdidas e incertidumbres que parecían un milagro en sí mismas, los días siguientes cobraron un ritmo. Hannah se levantaba temprano y preparaba el desayuno mientras Thomas se ocupaba de las tareas matutinas. Alimentaba a los animales y revisaba el ganado. Después del desayuno, él le enseñaba las habilidades que ella necesitaba saber. Cómo recoger los huevos de las gallinas sin que la picaran. Cómo ordeñar la vaca. Al principio sus manos eran torpes, pero poco a poco fue aprendiendo el ritmo constante. Cómo reconocer qué plantas del granero eran heno y cuáles paja, y para qué se utilizaba cada una. Hannah demostró ser una alumna rápida y Thomas un profesor paciente. Nunca la hizo sentir tonta por no saber cosas. Solo le explicaba con calma y le hacía demostraciones hasta que ella lo entendía. A cambio, Hannah se encargó de la cocina y la limpieza, tareas en las que ya era experta, y comenzó a convertir la casa en un hogar. Cosía cortinas con la tela que Thomas había comprado y añadía pequeños detalles que suavizaban el espacio austero y masculino. Por las tardes, después de recoger la cena, se sentaban junto al fuego. A veces, Hannah leía en voz alta uno de los libros de la estantería, y su voz llenaba la tranquila habitación mientras Thomas trabajaba en diversas tareas con sus manos. Otras veces simplemente hablaban, compartiendo historias de su pasado, conociendo la historia del otro. Hannah descubrió que Thomas había crecido en Missouri, el menor de 4 hermanos. Su familia había sido granjera y él se había trasladado al oeste tras la muerte de Rebecca en busca de un nuevo comienzo. Había elegido Colorado por sus amplios terrenos y sus oportunidades. Había solicitado una concesión de tierras y lo había construido todo él mismo con determinación y trabajo duro. Thomas supo que Hannah había crecido en un hogar gentil pero empobrecido, que su padre había sido un empleado que soñaba con ser escritor, pero nunca logró vender sus historias, que su madre había muerto de tuberculosis cuando Hannah tenía 12 años, y que, básicamente, ella había criado a su hermano menor después de eso, que le encantaba la música, pero nunca había aprendido a tocar un instrumento, que le encantaba el arte, pero nunca había podido permitirse clases, que le encantaba aprender, pero solo había asistido a la escuela hasta 8º grado. Hay tantas cosas del mundo que nunca he experimentado, confesó una noche. Tantas cosas que quería hacer, aprender y ver, pero nunca tuve dinero, tiempo ni oportunidades. Thomas se quedó pensativo.
Ahora tenemos tiempo. No puedo ofrecerte grandes viajes por Europa, ni nada por el estilo, pero puedo enseñarte cosas. Puedo mostrarte esta tierra y podemos aprender cosas nuevas juntos. Era un tipo de promesa diferente a las declaraciones románticas de las novelas que Hannah había leído, pero parecía más real, más posible. Estaban construyendo algo juntos, ladrillo a ladrillo, día a día. 3 semanas después de su boda, sopló un viento chinook y derritió gran parte de la nieve. La temperatura subió drásticamente y de repente parecía casi primavera, aunque todavía era febrero. Thomas decidió salir a caballo y comprobar el estado de su propiedad, asegurarse de que el ganado había soportado bien las tormentas invernales. ¿Te gustaría venir conmigo?, le preguntó a Hannah durante el desayuno. Es un largo viaje, pero hace buen tiempo y podría enseñarte bien el rancho. Hannah aceptó inmediatamente, ansiosa por ver más de la tierra que ahora era su hogar. Apenas había salido de los alrededores de la casa desde su llegada. Thomas ensilló los 2 caballos y partieron a media mañana, cabalgando uno al lado del otro por la pradera que se descongelaba. Era hermosa, de una manera dura e implacable. La tierra se extendía en todas direcciones, cubierta de hierba marrón que emergía de la nieve derretida. A lo lejos, las montañas rocosas se elevaban en picos irregulares, con sus cimas aún blancas por la nieve. El cielo era de un azul brillante y sin nubes, y el aire era frío, pero no brutal. Thomas le señaló los límites de sus tierras, le mostró dónde discurría el arroyo y dónde estaban los mejores pastos. Encontraron el ganado agrupado en un valle protegido. Todos estaban presentes y parecían sanos. Thomas cabalgó entre ellos, con su ojo experto buscando cualquier signo de enfermedad o lesión. Pararon para almorzar en una elevación que dominaba todo el valle. Thomas había traído pan, queso y carne seca, y se sentaron en una roca plana, comiendo y contemplando la tierra. «Es precioso», dijo Hannah. «Salvaje y solitario, pero precioso». Esa es una buena forma de describirlo. Thomas se quitó el sombrero y dejó que el viento le despeinara el pelo. «Me encanta esta tierra. Puede ser dura, pero es honesta. No finge ser otra cosa que lo que es. Trabaja duro, respétala y ella te sustentará. A mí me parece justo». Hannah entendió lo que quería decir. Había algo atractivo en esa honestidad después de la falsa gentileza de la sociedad oriental, donde la gente te sonreía a la cara mientras cotilleaba a tus espaldas, donde las apariencias importaban más que el fondo. «Creo que yo también podría aprender a amarla», dijo ella. Thomas se volvió para mirarla y algo en su expresión le cortó la respiración. «Espero que así sea. Me gustaría que fueras feliz aquí, Hannah. Verdaderamente feliz, no solo satisfecha. Ya soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo», dijo ella con sinceridad. «Me has dado seguridad y un propósito. Eso es más de lo que me atrevía a esperar». Él la miró fijamente durante un largo momento, y Hannah sintió que algo cambiaba entre ellos, un cambio sutil que no sabía cómo definir. Entonces Thomas sonrió, esa rara sonrisa plena que transformaba su rostro habitualmente serio, y se inclinó para apretarle la mano brevemente antes de volver a su almuerzo. Regresaron a casa a última hora de la tarde, llegando justo cuando se ponía el sol. El cuerpo de Hannah le dolía por el largo viaje, poco acostumbrado a pasar tanto tiempo en la silla de montar, pero era un dolor agradable. Se sentía viva y fuerte, como si por fin habitara su propio cuerpo en lugar de simplemente existir en él. Esa noche, se quedó abajo después de que Thomas preparara su lecho junto al fuego. Se quedaron de pie, incómodos, durante un momento, y entonces Hannah se oyó decir: «No tienes por qué dormir aquí abajo todas las noches. La cama es lo suficientemente grande para 2 personas y estamos casados. Me parece una tontería que te sientas incómodo». Thomas abrió ligeramente los ojos. «¿Estás segura? No quiero que te sientas presionada». «Estoy segura. Podemos poner una manta en el medio si quieres, para hacer una barrera, pero deberías dormir en una cama de verdad». Él estudió su rostro con atención, como si intentara leer sus verdaderos sentimientos. Lo que vio allí debió de satisfacerlo, porque asintió lentamente. «Está bien, si estás segura».
Subieron juntos al altillo y Hannah sintió que era un momento trascendental, algo que no había previsto. Thomas colocó una manta doblada a lo largo del centro de la cama, una pared improvisada entre los dos lados. Se desvistieron con recato, de espaldas, y se subieron a sus respectivos lados. Al principio, Hannah se quedó rígida, muy consciente de la presencia de Thomas a pocos centímetros de distancia, separados solo por una fina manta. Podía oír su respiración, constante y lenta, pero poco a poco se relajó. Había algo reconfortante en no estar sola en la oscuridad, en la tranquila presencia de otra persona. Había dormido sola durante tanto tiempo. Había enfrentado tantas noches con miedo e incertidumbre. Esto era diferente. Esto era seguro. Buenas noches, Hannah, dijo Thomas en voz baja en la oscuridad. Buenas noches, Thomas. Se quedó dormida con el sonido de su respiración y durmió más profundamente que desde que había llegado a Colorado. Marzo llegó con más nieve y un frío intenso, luego volvió a calentar, con un tiempo impredecible y cambiante. Hannah se adaptó más plenamente a su papel de esposa y compañera de Thomas. Aprendió a juzgar el estado de ánimo de las gallinas, a convencer a la vaca lechera para que cooperara, a reconocer cuándo el tiempo estaba a punto de empeorar. Cosía camisas nuevas para Thomas y reparaba su ropa de trabajo gastada. Experimentaba con diferentes recetas, decidida a añadir variedad a sus comidas. Thomas seguía siendo infaliblemente amable y paciente, pero Hannah también comenzó a notar pequeños cambios en él. Sonreía más a menudo. Hablaba con más libertad. A veces lo sorprendía mirándola con una expresión que no lograba descifrar, pensativa y suave. La manta que servía de barrera en la cama había sido discretamente retirada después de la primera semana, sin que ninguno de los dos lo reconociera. Ahora dormían uno al lado del otro, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. Hannah descubrió que esperaba con ansias esa cercanía, la tranquila paz de estar acostada junto a Thomas en la oscuridad, el sonido de su respiración que la arrullaba hasta dormirla. Una tarde a mediados de marzo, una fuerte tormenta se desató justo después del atardecer. El viento aullaba alrededor de la casa y la nieve caía tan densamente que no podían ver el granero a solo 50 metros de distancia. Thomas caminaba inquieto, preocupado por los animales, pero incluso él tenía que admitir que era demasiado peligroso salir con la ventisca. Se acurrucaron cerca del fuego, y la temperatura de la habitación bajó a pesar de las llamas rugientes. Hannah preparó té caliente y se envolvieron en mantas, escuchando el aullido del viento. Odio no poder ayudarlos, murmuró Thomas, mirando fijamente el fuego. El ganado estaría bien si se quedaba en el valle protegido, pero las gallinas y la vaca del granero podrían congelarse si esto continuaba toda la noche. Tienen refugio, le recordó Hannah con delicadeza. Les construiste un buen granero, estarán bien. Thomas asintió, pero su mandíbula permaneció apretada por la preocupación. Hannah actuó por instinto y se acercó para tomarle la mano. Él miró con sorpresa sus manos entrelazadas y luego volvió a mirar su rostro. Lentamente, giró la mano para cogerla de ella correctamente, frotando suavemente sus nudillos con el pulgar. Se quedaron así durante mucho tiempo, con las manos entrelazadas, mirando el fuego. Era algo tan pequeño cogerle la mano, pero le pareció significativo. Una grieta en la cuidadosa distancia que habían mantenido, un reconocimiento de algo que estaba creciendo entre ellos. La tormenta rugió toda la noche, pero por la mañana se había calmado. Thomas fue inmediatamente a ver cómo estaban los animales y regresó con una expresión de alivio en el rostro. Todos habían sobrevivido a la noche, fríos pero ilesos. A medida que el invierno daba paso a regañadientes a la primavera, Hannah se encontró pensando en Thomas de una manera diferente. Se fijó en cómo se le rizaba el pelo cuando necesitaba un corte, en cómo se le arrugaban los ojos cuando reía, en la fuerza de sus manos y en la delicadeza con la que las utilizaba. Se descubrió a sí misma esperando con impaciencia las tardes junto al fuego, una impaciencia que no tenía nada que ver con el calor y todo que ver con su compañía. Se sorprendió a sí misma preguntándose cómo sería besarlo de nuevo, esta vez de verdad,
y no el breve beso ceremonial de su boda. Se preguntó cómo sería acortar la distancia que aún los separaba en la cama para estar entre sus brazos. Esos pensamientos la hicieron sonrojar, pero también aceleraron su pulso. Una tarde a principios de abril, mientras estaban sentados leyendo juntos, Hannah levantó la vista y se encontró con que Thomas la estaba mirando a ella en lugar de a su libro. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. Ninguno de los dos apartó la vista. Hannah, dijo Thomas con voz áspera, tengo que decirte algo. Ella dejó el libro, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué pasa? Él parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Ese hombre que normalmente era tan tranquilo y seguro. Cuando me casé contigo pensé que seríamos compañeros, amigos, tal vez si teníamos suerte. Me dije a mí mismo que estaba contento con eso, que era suficiente. Hizo una pausa y Hannah contuvo la respiración. Pero ya no es suficiente, continuó Thomas. Me he enamorado de ti, completamente y sin remedio, y sé que eso no formaba parte de nuestro acuerdo, y no quiero que te sientas obligada de ninguna manera, pero no podía seguir fingiendo. Te mereces saber la verdad. Hannah sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho. Thomas, no tienes que decir nada, dijo rápidamente. No te pido que cambies nada, solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser sincero contigo. Se levantó, dejando caer el libro al suelo. Thomas también se levantó, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Hannah acortó la distancia entre ellos, se estiró y le tomó el rostro entre las manos. Eres un hombre maravilloso e imposible, susurró. Yo también te amo. He estado tratando de averiguar cuándo sucedió, pero creo que pudo haber sido ese primer día cuando dijiste que nunca volvería a estar sola, y yo te creí. Thomas la miró fijamente durante un instante, con una expresión de esperanza y asombro. Luego inclinó la cabeza y la besó, y esta vez no se pareció en nada al beso de su boda. Este fue profundo y apasionado, lleno de semanas de deseo reprimido que finalmente se liberaba. Hannah se derritió en sus brazos, rodeándole el cuello con los suyos mientras él la atraía hacia su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Thomas apoyó la frente contra la de ella. ¿Estás segura?, preguntó. Hannah, ¿estás completamente segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Él la besó de nuevo, esta vez con más suavidad, pero no con menos intensidad. Luego la levantó en brazos, tal y como había hecho aquel primer día en el andén, y la llevó al loft. Esta vez no había barreras entre ellos. No mantuvieron una distancia prudente. Se unieron como marido y mujer por primera vez de verdad, con ternura y pasión, llenos del amor que habían estado acumulando durante meses. Después, Hannah se acostó en los brazos de Thomas, con la cabeza sobre su pecho, escuchando cómo su corazón volvía a latir a su ritmo normal. Él le acarició el pelo suavemente y le dio besos en la cabeza. Te quiero, le susurró, mi valiente y hermosa esposa. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que seas feliz. Soy feliz, le aseguró ella, más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser. Y era cierto. Este hombre que la había rescatado de morir congelada en un andén, que le había ofrecido su compañía cuando ella no tenía nada, que había sido paciente, amable y constante, le había dado algo mucho más valioso que la seguridad. Le había dado amor, verdadero, sincero y profundo, y ella le había correspondido con lo mismo. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Hannah. La primavera llegó en todo su esplendor, transformando el paisaje marrón en un océano de hierba verde salpicado de flores silvestres. Ella y Thomas trabajaban codo con codo, plantando un jardín, cuidando de los animales, gestionando el rancho. Pero ahora cada tarea estaba impregnada de alegría, porque la hacían juntos, verdaderamente juntos, como compañeros que se amaban. Thomas le enseñó a montar a caballo correctamente y pasaban largas tardes explorando el rancho a caballo, a veces deteniéndose para hacer el amor en bosquecillos escondidos junto al arroyo. Era un amante atento y apasionado, y Hannah se maravillaba de cómo su cuerpo respondía a sus caricias, de lo natural y adecuado que le parecía todo.
También descubrió nuevos aspectos de su personalidad a medida que su intimidad se profundizaba. Tenía un sentido del humor seco que a menudo la sorprendía. Le encantaba cantar, aunque afirmaba que era terrible, y su voz resonaba con viejas canciones de trabajo mientras hacía las tareas. Tenía un instinto protector enorme y no descansaba hasta que no había ayudado a resolver lo que fuera que le preocupaba a ella, si pensaba que estaba molesta o preocupada por algo. Por su parte, Hannah floreció en el calor del amor de Thomas. Se hizo más fuerte físicamente gracias al trabajo y a la buena comida. Ganó confianza, estaba más dispuesta a expresar sus opiniones y deseos. Reía más, sonreía más. Las sombras que habían acechado sus ojos se desvanecieron gradualmente. Juntos hicieron mejoras en el rancho. Thomas construyó una ampliación de la casa, lo que les proporcionó un dormitorio independiente y una sala principal más grande. Hannah plantó parterres de flores alrededor del porche e hizo cortinas nuevas para todas las ventanas. Adquirieron 2 vacas lecheras más y ampliaron el gallinero. La vida era dura, pero era un trabajo bueno, un trabajo satisfactorio. A finales del verano, Hannah se dio cuenta de que estaba embarazada. Se lo contó a Thomas una noche durante la cena, observando nerviosa su reacción. Durante un momento, él se limitó a mirarla. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, creciendo hasta que sonrió como un tonto. «Un bebé», dijo. «Vamos a tener un bebé». «Sí, en primavera, creo». Thomas soltó un grito de alegría y la levantó en brazos, haciéndola girar hasta que ambos se marearon y se echaron a reír. «Vamos a tener un bebé», repitió, como si no pudiera creerlo. «Hannah, vamos a ser padres». El resto de la noche lo pasaron haciendo planes y soñando con el futuro. Thomas ya estaba rediseñando mentalmente el loft para convertirlo en una habitación infantil. Hannah intentó calmar su entusiasmo, señalando que aún tenían meses para prepararse, pero en secreto estaba tan emocionada como él. El embarazo no fue fácil. Hannah sufrió náuseas matutinas hasta bien entrado el segundo trimestre, y el calor del verano de Colorado le resultaba agobiante. Pero Thomas se mostraba infinitamente solícito, haciéndose cargo de todas las tareas que podía y asegurándose de que ella descansara y comiera bien. Por las tardes, cuando ella estaba demasiado cansada para hacer nada más, se sentaba con ella a leer en voz alta, con la mano descansando suavemente sobre su vientre en crecimiento, maravillándose de la vida que habían creado juntos. Cuando llegó el otoño y luego el invierno, el vientre de Hannah se hizo grande y redondo. Moverse se volvió difícil, dormir casi imposible. Pero cada vez que sentía las patadas del bebé, cada vez que veía la maravilla en el rostro de Thomas al sentir a su hijo moverse bajo su mano, sabía que todo valía la pena. El bebé nació en una fría noche a principios de marzo, exactamente un año después de que Hannah y Thomas hicieran el amor por primera vez. El parto fue largo y difícil, con Thomas paseándose ansioso por la planta baja, mientras la comadrona del pueblo, la señora Patterson, atendía a Hannah en el desván. Pero finalmente, al amanecer, un fuerte llanto llenó el aire. «Tienes un hijo», gritó la señora Patterson, «un niño sano». Thomas subió las escaleras de 3 en 3. Hannah yacía exhausta en la cama, con el pelo pegado a la frente por el sudor, pero sonreía mientras acunaba al pequeño en sus brazos. Thomas se acercó lentamente, casi con reverencia, y miró a su hijo por primera vez. El bebé tenía la cara roja y lloraba, con una mata de pelo oscuro y pequeños puños que agitaba en el aire. Era lo más hermoso que Thomas había visto nunca, aparte de su esposa. «¿Quieres cogerlo?», le preguntó Hannah en voz baja. Thomas asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Hannah le enseñó cómo sujetar la cabeza del bebé y entonces su hijo estuvo en sus brazos, ligero como una pluma y más precioso que nada en el mundo. Los llantos del bebé se calmaron y unos ojos azul oscuro parpadearon mirándolo. «Hola, pequeño», susurró Thomas. «Bienvenido al mundo. Soy tu padre y te prometo que te amaré y te protegeré todos los días de tu vida». Lo llamaron Jacob Henry Keller y se convirtió en el centro de su mundo. Thomas demostró ser un padre devoto, levantándose para darle de comer por la noche, aunque Hannah amamantaba al bebé,
solo para hacerle compañía y ayudarla a cambiarlo después. Fabricó una cuna de madera de pino que pulió hasta que brilló. Cada noche le cantaba a Jacob las mismas canciones de trabajo, y su voz grave arrullaba al bebé hasta que se dormía. Hannah observaba a su marido con su hijo y se enamoraba de él de nuevo. Ver a ese hombre fuerte y capaz reducido a la impotencia ante un pequeño bebé. Verlo besar la cabecita peluda de Jacob y arrullarlo con palabras sin sentido, hacía que su corazón se llenara de más amor del que creía poder contener. La vida se acomodó a un nuevo ritmo, ahora dictado por las necesidades de un bebé. El trabajo en el rancho continuó, más difícil debido a la interrupción del sueño y las constantes demandas de un bebé, pero se las arreglaron. Thomas contrató a un joven del pueblo, Billy Martínez, para que le ayudara con el ganado durante las épocas más ocupadas, lo que le dio más flexibilidad para ayudar a Hannah con Jacob. A medida que la primavera daba paso al verano, Jacob pasó de ser un pequeño recién nacido a un bebé regordete y despierto que sonreía y gorjeaba a todo el mundo. Tenía los ojos de su padre, de un inusual color gris verdoso, y los delicados rasgos de su madre. Estaba sano y feliz, y su risa se convirtió en el mejor sonido de la casa. Una tarde de junio, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol y Jacob dormitaba en los brazos de Hannah, Thomas se volvió hacia su esposa. ¿Te acuerdas de aquel primer día?, le preguntó, cuando estabas de pie en aquella plataforma, paralizada y sola. Por supuesto que lo recuerdo. Casi no me detuve. Iba a pasar de largo, ocupándome de mis asuntos, pero algo me hizo dar la vuelta. Te miré y supe que no podía dejarte allí. Hannah se inclinó y le tomó la mano. Me alegro de que no pasaras de largo. Ese día me salvaste la vida, Thomas, en más de un sentido. Yo también te salvé la mía, dijo él en voz baja. Ni siquiera me daba cuenta de lo solo que estaba hasta que llegaste y me enseñaste lo que significaba tener un verdadero compañero, un verdadero amigo. Antes de conocerte, solo existía. Ahora vivo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, contemplando los colores que pintaban el cielo. Jacob se movió y emitió un suave sonido, y Hannah lo acomodó con delicadeza en sus brazos. No dejo de pensar en ese momento en el que me dijiste que nunca volvería a estar sola, dijo Hannah. En aquel momento me parecía imposible. Llevaba tanto tiempo sola que no conocía otra forma de ser. Pero tú cumpliste tu promesa, Thomas. No he vuelto a estar sola ni un solo día desde entonces, y nunca lo estarás, le aseguró él. Ahora somos una familia. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Los años pasaron, marcados por el cambio de las estaciones y los ritmos de la vida en el rancho. Jacob se convirtió en un niño robusto y luego en un niño travieso que seguía a su padre a todas partes, parloteando constantemente y haciendo 1 millón de preguntas. Thomas demostró ser un padre paciente, respondiendo a todas las preguntas con seriedad e incluyendo a su hijo en tantas tareas como fuera seguro. Cuando Jacob tenía 3 años, Hannah dio a luz a su segundo hijo, una niña a la que llamaron Sarah Rose. Tenía el pelo castaño de su madre y un temperamento más alegre y tranquilo que el de su enérgico hermano mayor. Thomas se enamoró completamente de su hija desde el primer momento, llevándola en brazos mientras hacía sus tareas y hablándole con una voz suave reservada solo para ella. 2 años después de Sarah llegó otro hijo, Peter Thomas, que demostró ser el más aventurero de los tres, gateando a los 5 meses y caminando a los 9, provocando ataques al corazón a su madre con su intrépida exploración de todo. El rancho también prosperó. Thomas amplió el rebaño a más de 100 cabezas de ganado, adquirió más tierras y construyó un granero adecuado para sustituir al antiguo. El huerto de Hannah crecía cada año, proporcionando verduras no solo para la familia, sino también para vender en la ciudad. Adquirieron 2 cerdos, más gallinas e incluso algunas ovejas que Sarah cuidaba con mucho gusto. La casa también se amplió, pasando de la habitación única original a una casa adecuada con varias habitaciones, con una gran cocina, una sala de estar, 3 dormitorios e incluso una pequeña habitación que Thomas reclamó como despacho,
pero que inevitablemente se llenó de juguetes de los niños. Hannah la amuebló poco a poco con piezas que Thomas traía de Denver o que pedían por catálogo, añadiendo comodidad y calidez a lo que antes había sido un espacio espartano. Se convirtieron en pilares de la comunidad de Gley. Thomas formó parte del ayuntamiento y ayudó a resolver disputas entre ganaderos. Hannah se unió a la Sociedad de Ayuda a las Mujeres y dio clases en la escuela dominical de la iglesia. Sus hijos asistían a la pequeña escuela del pueblo, yendo cada mañana con Thomas cuando él tenía asuntos que atender allí, o en la carreta con Hannah cuando ella iba a hacer la compra. La vida no estaba exenta de dificultades. Había inviernos duros en los que perdían ganado por el frío, veranos secos en los que el arroyo se secaba y la hierba se volvía marrón. Hubo un año en que Jacob se rompió el brazo al caerse de un caballo y Hannah se paseaba frenéticamente mientras el médico lo examinaba. Hubo un susto cuando Sarah enfermó de escarlatina y pasaron 3 días aterradores sin saber si sobreviviría, hasta que finalmente la fiebre bajó y ella abrió los ojos y pidió agua con su vocecita de potranca. Pero a pesar de todo, Hannah y Thomas lo afrontaron juntos, y su amor se hizo más profundo con cada año que pasaba. Seguían pasando las tardes junto al fuego, aunque ahora a menudo con los niños apilados en su regazo, pidiendo que les contaran cuentos. Seguían montando a caballo juntos cuando podían, dejando a los niños con la esposa de Billy, María, durante una tarde para explorar la tierra que amaban. Seguían dedicándose tiempo el uno al otro, robándose besos en el granero, cogidos de la mano en la iglesia, acostados envueltos en los brazos del otro en las frías noches de invierno. Hannah a veces pensaba en la chica que había estado sola en ese andén, en medio del frío glacial, sin nada a su nombre y sin ningún sitio a donde ir. Esa chica le parecía ahora una extraña, alguien de otra vida. Estaba tan perdida, tan destrozada por la vida. Pensaba que su historia había terminado cuando bajó de ese tren en Gley. En cambio, acababa de empezar en su 10º aniversario de boda. Thomas llevó a Hannah de vuelta a la estación de tren. Los niños se quedaron en casa con María, que con los años se había convertido casi en parte de la familia. Era una fría tarde de febrero, muy parecida al día en que se conocieron, aunque no tan gélida. Se quedaron juntos en el andén y Thomas señaló el lugar donde había visto a Hannah por primera vez. «Estabas ahí», le dijo, con aspecto perdido y helado. «Creo que en ese momento empecé a enamorarme de ti, aunque aún no lo sabía». «Estaba aterrorizada», admitió Hannah. «Pensé que iba a morir allí y entonces apareciste tú, como respuesta a una plegaria que ni siquiera había pensado en rezar». Thomas la atrajo hacia sí y la abrazó. «Estoy muy agradecido de que subieras a ese tren. Estoy muy agradecido de que Gerald Morton escribiera ese anuncio y de que tú respondieras a él. Sé que es terrible decirlo, alegrarse por cosas que surgieron de una tragedia. Pero si nada de eso hubiera pasado, tú no estarías aquí. No nos habríamos encontrado». Hannah se recostó contra su calor, mirando la ciudad que se había convertido en su hogar. «Creo que nos habríamos encontrado de alguna manera. Creo que estábamos destinados a estar juntos». «No estoy seguro de creer en el destino», dijo Thomas, «pero creo en las segundas oportunidades. Creo en arriesgarse por una persona, incluso cuando parece una locura. Creo en las promesas cumplidas y en el amor que crece con el tiempo». La giró entre sus brazos para quedar cara a cara. Sus ojos, esos ojos gris verdosos que ella amaba tanto, eran serios y suaves. «Te amo, Hannah Keller. Te amé cuando eras una desconocida congelada en un andén. Te amé cuando eras mi novia de conveniencia. Te amé cuando me dijiste por primera vez que tú también me amabas. Te amé cuando diste a luz a nuestros hijos. Te amo ahora y te amaré hasta el día de mi muerte y más allá». A Hannah se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso después de 10 años, él todavía podía conmoverla con sus palabras. Todavía la hacía sentir como la mujer más querida del mundo. «Yo también te amo, Thomas. Me diste todo. Un hogar, una familia, un propósito, un futuro. Pero sobre todo me diste a ti mismo, tu corazón, tu lealtad, tu amor inquebrantable. Ese es el mayor regalo que nadie me ha dado jamás». La besó allí, en el andén donde se habían conocido. Un beso largo y profundo que expresaba 10 años de amor y compañerismo y la promesa de muchas décadas más por venir. Cuando finalmente se separaron,
Ambos sonreían. Caminaron de vuelta al vagón, cogidos de la mano, y Thomas la ayudó a subir al asiento. Mientras conducían a casa por las familiares calles de Gley y salían a la pradera abierta, Hannah miró a su marido. Su rostro estaba ahora curtido, con arrugas alrededor de los ojos por años de entrecerrarlos ante el sol y el viento. Tenía mechones plateados en las sienes, pero seguía siendo el hombre fuerte y firme que le había salvado la vida y le había dado una razón para vivirla. Como si sintiera su mirada, Thomas se volvió y le sonrió. ¿En qué piensas? Qué afortunado soy, qué agradecido, qué feliz. Se acercó y le apretó la mano. El sentimiento es mutuo, mi amor. El sentimiento es totalmente mutuo. Cuando llegaron a casa, los niños salieron corriendo a recibirlos. Jacob preguntaba si habían traído algo de la ciudad. Sarah abrazaba las piernas de su madre y el pequeño Peter exigía que lo cogieran en brazos inmediatamente. El ruido y el caos de la vida familiar los envolvieron, cálidos y maravillosos. Esa noche, después de que los niños se acostaran y la casa quedara en silencio, Hannah se paró en la ventana del dormitorio y contempló el paisaje iluminado por la luna. Thomas se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Alguna vez extrañas Filadelfia?, le preguntó. La ciudad, la cultura, todas las cosas a las que renunciaste para venir aquí. Hannah lo pensó con sinceridad. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, pero no la echo de menos. En realidad, no. Todo lo que amo, todo lo que me importa, está aquí. Se giró entre sus brazos y le besó suavemente. Me dijiste que nunca volvería a estar sola, y has cumplido esa promesa cada día. No solo te tengo a ti, tengo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Tengo un lugar al que pertenezco que vale más que todos los teatros, museos y eventos sociales de la alta sociedad del mundo. Thomas la abrazó con fuerza y se quedaron allí juntos, bajo la luz de la luna. Laughter. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido una vida llena de amor y significado a partir de los escombros de sus pasados separados. Los años siguieron pasando, marcados por los hitos en la vida de sus hijos. Jacob creció alto y fuerte como su padre, y con el tiempo se hizo cargo de más y más tareas del rancho. Se casó con una dulce chica del pueblo llamada Emily, y construyeron una casa en la esquina norte de las tierras del rancho, donde formaron su propia familia. Sarah se convirtió en profesora de la escuela Gley, paciente y amable con sus alumnos, tal y como su madre había sido con ella. Peter, fiel a su naturaleza aventurera, pasó 2 años trabajando en el ferrocarril antes de regresar a casa y enamorarse de la hija de María, Isabela, lo que unió aún más a las dos familias. Thomas y Hannah se convirtieron en abuelos, y luego en abuelos varias veces. El rancho que antes había sido solo para ellos dos se convirtió en una extensa explotación familiar, con varias casas y la siguiente generación aprendiendo las habilidades y los valores que sus padres y abuelos se habían esforzado tanto en inculcarles. En una cálida tarde de finales de verano, cuando Hannah tenía 53 años y Thomas 55, se sentaron juntos en el columpio del porche que Thomas había construido años atrás. La mayor parte de la familia se había reunido para cenar, como hacían todos los domingos, y ahora los hijos y nietos estaban dispersos por el jardín, jugando y charlando mientras se ponía el sol. Hannah se recostó contra el hombro de Thomas, contenta y tranquila. Él la rodeó con el brazo de forma automática, un gesto tan familiar después de más de 30 años de matrimonio que ninguno de los dos se paraba a pensar en ello. Hemos tenido una buena vida, ¿verdad?, dijo Thomas en voz baja. La mejor vida, asintió Hannah, mejor de lo que jamás podría haber imaginado aquel día en el andén del tren. ¿Recuerdas lo asustada que estabas, lo mucho que pasabas de frío? Recuerdo que pensaba que iba a morir sola en un lugar extraño, y entonces apareciste tú y lo cambiaste todo. Thomas le dio un beso en la cabeza. Tú también lo cambiaste todo para mí. Ni siquiera sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que tú la llenaste. Observaron juntos a su familia, fruto de su amor y su unión.
Jacob estaba enseñando a su hijo mayor a lanzar una cuerda. El niño fruncía el ceño concentrado. Sara estaba sentada en la hierba con su hijo menor, leyéndole un libro ilustrado. Peter e Isabella intentaban controlar a sus gemelos, que estaban decididos a trepar por la valla. «Mira lo que hemos creado», dijo Hannah en voz baja. «No solo los niños, sino todo esto. El rancho, la familia, el legado. Hemos construido algo que perdurará mucho después de que nos hayamos ido. Lo hemos hecho juntos», le recordó Thomas. «Cada paso del camino, como compañeros, tal y como prometí». Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, sus nietos empezaron a dirigirse hacia la casa, llamados por sus padres. Uno por uno, se acercaron para dar un abrazo de buenas noches a sus abuelos. Pequeños brazos rodeaban sus cuellos, voces dulces les deseaban buenas noches. Después de que todos se hubieran ido, ya fuera a sus propias casas o a las habitaciones de invitados de la casa principal, Thomas y Hannah permanecieron en el columpio, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. La noche era cálida y estaba llena de los sonidos de los grillos y de una suave brisa que susurraba entre los álamos que Thomas había plantado años atrás. «Lo volvería a hacer todo», dijo Hannah. «Cada momento difícil, cada lucha, cada miedo. Lo volvería a hacer todo exactamente igual si eso significara terminar aquí contigo». «Yo también», asintió Thomas. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Hannah Keller. Esa chica congelada en el andén resultó ser el amor de mi vida». Se sentaron juntos en la oscuridad. Dos almas que se habían encontrado cuando ambas estaban perdidas, que habían construido juntos una vida llena de amor y significado, que habían cumplido las promesas que se hicieron en una pequeña iglesia hacía tantos años. El rancho se extendía a su alrededor, sólido y próspero. Su familia dormía plácidamente bajo las mismas estrellas que brillaban sobre el andén donde se habían conocido. Hannah pensó en las palabras que Thomas le había dicho aquel primer día, la promesa que entonces le había parecido imposible, pero que había resultado ser lo más cierto que nadie le había dicho jamás. Nunca más había vuelto a estar sola, ni un solo día. Y gracias a eso, gracias al amor que habían construido juntos, tampoco lo estaría ninguno de sus hijos ni sus nietos. Habían creado algo que perduraría como un legado de amor, compañerismo y familia. Ese era el verdadero final feliz. Hannah pensaba en ello mientras estaba sentada en los brazos de su marido bajo las estrellas de Colorado. No era la boda ni siquiera el enamoramiento, sino esto. La vida que habían construido juntos, la familia que habían formado, el amor que solo se había profundizado y fortalecido con cada año que pasaba. Habían tomado los pedazos rotos de sus pasados separados y los habían forjado en algo hermoso y duradero. La mano de Thomas encontró la de ella en la oscuridad, y sus dedos se entrelazaron automáticamente después de tantos años. Ella apretó suavemente y él le devolvió el apretón, una comunicación silenciosa de amor que no necesitaba traducción. Se sentaron juntos en perfecta paz, con dos corazones latiendo al unísono, tal y como seguirían haciéndolo durante todos los años que les quedaban. El viento susurraba entre la hierba y las estrellas giraban sobre sus cabezas, pero en el porche de la casa del rancho todo era cálido, tranquilo, lleno de amor. Y en ese momento, todo era exactamente como debía ser, exactamente como había estado destinado a ser desde el momento en que un vaquero vio a una chica congelada en una plataforma y le hizo una promesa que cambió sus vidas para siempre.